Padre Celestial, te damos las gracias por un año en el que has mostrado tu paciencia, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, y nos has sostenido con tu diestra. Te damos las gracias, Señor, por un año en el que hemos visto tu favor. Nos has librado, nos has rescatado del hoyo, de la muerte, y nos has dado, Señor, la oportunidad de iniciar un nuevo año sabiendo que tú permaneces fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, y que tú eres poderoso para terminar la obra que has comenzado en nosotros. Padre, yo te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por mi vida, la vida de mi esposa, de mi familia. Te ruego, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Te pedimos, Padre, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad como es hecha en los cielos. Padre, te pedimos que te manifiestes, que te glorifiques, que tú domines, que tú señorees, que tú, Señor, obre dirigiendo nuestros pasos, inclinando nuestros corazones, revelándote. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús una vez más, que tú te manifiestes levantando a los obreros, levantando a las mujeres, levantando a los jóvenes, afirmándolos, estableciéndolos y usándolos para tu gloria y para tu honra. Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que has hecho. Y al comenzar, Señor, en este primer culto de domingo del año 2020, Señor, queremos encomendarnos a ti. Te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu obrando en nuestra vida, guiándonos, dirigiendo nuestros pasos, Señor, inclinando nuestro corazón para apartarnos o impulsándonos y produciendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre Celestial, te necesitamos en nuestra vida para que nos guardes, para que nos libres de las trampas, de las maquinaciones del enemigo. Te necesitamos, Señor, para que tú te manifiestes y uses nuestra vida para que podamos andar en las buenas obras que tú has preparado de antemano, de modo que te demos gloria mientras compartimos tu palabra, mientras libertamos a los cautivos, mientras abrimos los ojos de aquellos que no ven, de los que están en la confusión, en el engaño, de la religiosidad, del pecado. Señor, usa nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques. Señor, tomamos la decisión de buscarte continuamente, de buscar tu rostro, tu poder. Te necesitamos, lo reconocemos, Señor. Y clamamos a ti, que tú te manifiestes, que tú obres. En el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos específicamente que hables a nuestra vida. Que apliques tu palabra en nuestro corazón y que con ella, Señor, nos afirme, nos establezcas. Que des claridad, Señor, al propósito, al llamado, a la esperanza que nos ha sido dada. De manera que podamos estar firmes hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Yo quiero aconsejarle, acostúmbrese a traer Biblia, porque así usted puede hacer notas, usted puede conectar escrituras. Muchos son los que piensan, no, si no la necesito, ahí lo proyectan en la iglesia. Pero en su Biblia, a diferencia de su teléfono o una hoja de papel que anda volando, en su Biblia usted puede subrayar textos, anotar palabras claves, conectar escrituras, y eso le ayuda en su crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro vio la necesidad de animar a los creyentes con relación a la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia ya a estas alturas entendemos que hay una diferencia entre la segunda venida de Cristo, que es para establecer el reino, ¿alguien dice amén? Y el arrebatamiento de la iglesia, en el cual, en palabras del apóstol Pablo, subiremos para encontrarnos con el Señor en el aire. Son dos eventos totalmente diferentes que no tenemos que confundir.
Sin embargo, para los israelitas, la segunda venida marca el restablecimiento del reino a Israel con el Mesías, con Jesús como cabeza y rey sobre toda la tierra. Entonces, para los israelitas el enfoque es la segunda venida de Cristo. Para nosotros como iglesia, el enfoque, nuestra esperanza es que en la casa del Padre hay muchas moradas y Él fue a preparar lugar y Él va a regresar para poder tomarnos, para que estemos juntamente con Él. Entonces el apóstol Pedro vio la necesidad de animar, de exhortar a los creyentes, y entonces les aclara algo, que no es que el Señor haya retardado su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él está siendo paciente, y dice para con nosotros. Qué curioso, para con los creyentes. Dios está siendo paciente con los creyentes. No dice que está siendo paciente con el mundo, dice es paciente para con nosotros, esperando que algunos se afirmen. Dios da más tiempo para que la gente que ha conocido el camino se afirme, para que los que estén firmes den fruto, para que los que den fruto, están dando fruto, den mucho más fruto. Dios es paciente y esa paciencia la muestra con el propósito de la salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta escritura, yo quiero extraer el tema de esta mañana: el mayor reto de la fe, el mayor obstáculo de la fe. Y podría decir que existen por lo menos 4 aspectos fundamentales, 4 obstáculos que pueden detener, que pueden desviar, que pueden apartar al creyente de su caminar en el Señor. Y de esos 4 aspectos u obstáculos que hay, el mayor reto es el de esperar, es el del tiempo. Déjeme que se lo explique de esta manera. Hay por lo menos 4 retos que nuestra fe tiene que enfrentar. El primero de ellos sería el que nosotros estamos acá en la tierra y el reino de Dios todavía no se ha establecido, entonces estamos lejos y estamos esperando que un día el reino se establezca. Esa distancia que hay entre nosotros y el reino de Dios, esa distancia que hay entre lo natural y lo espiritual, porque no está aquí, no lo podemos ver, es un reto de fe. No estamos presentes al Señor, sino que el apóstol Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Ese es el primer obstáculo de la fe, que el reino no se puede ver, está lejos, está distante. El segundo obstáculo de la fe son los padecimientos. Hay tribulaciones, hay adversidades, hay aflicciones, hay luto, hay enfermedad, hay problemas, hay tanto padecimiento en la tierra y la fe muchas veces choca con esos padecimientos. Y ese podríamos considerar que sería un segundo obstáculo, un segundo reto de la fe. El tercer obstáculo son las distracciones, las tentaciones. Mire, hay tanto que disfrutar en este mundo, hay tanto deleite disfrazado que en realidad es pecado, que nos va a llevar hacia la muerte. Hay tantas distracciones, hay tantas cosas en el mundo que pueden distraernos y apartarnos de Dios. Y ese es el otro obstáculo de la fe, que alguien decida vivir para Dios en lugar de disfrutar lo que mira, en lugar de disfrutar lo que puede tocar, lo que puede recibir ahora. Que alguien piense en hacerse tesoros en los cielos cuando aquí se puede hacer tesoros en la tierra. Que alguien piense en la vida eterna cuando puede disfrutar de la vida temporal aquí. Es un reto de la fe, porque hay tantas distracciones, hay tantas atracciones en lo natural que nos apartan. Entonces la fe tiene que luchar contra ese primer obstáculo de la distancia, contra ese segundo obstáculo de las aflicciones, contra ese tercer obstáculo de las atracciones o de las desviaciones que hay en el mundo. Pero el cuarto obstáculo que realmente tiene la fe, y es el mayor, es el del tiempo para que se cumplan las promesas. O sea, estoy tratando de enseñarle, nosotros somos gente de fe, alguien dice amén. Pero con su fe usted tiene que vencer los obstáculos. Con su fe usted tiene que aprender a vencer y a resistir las tentaciones. Con su fe usted tiene que aprender a vivir no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Amén. Son 3 obstáculos bien claros. Pero de estos obstáculos que he mencionado, el cuarto es el mayor, porque el cuarto obstáculo es el del tiempo. Pasa el tiempo y usted no recibe. Pasó el 2019 y usted sigue esperando. Y no espero solamente el 2019, ya viene esperando ya ratos. Cuestiones en las que tal vez son sus decisiones las que tienen que cambiar el rumbo de su vida. Cuestiones en las que directamente una intervención de Dios puede cambiarlo todo, pero no ha sucedido nada y usted sigue esperando. El mayor obstáculo de la fe, hermanos, no son las tentaciones, no son las aflicciones, no es el que estemos lejos del reino, que estemos alejados de Dios. El mayor obstáculo de la fe es el tiempo de esperar. Porque cuando nosotros estamos esperando y nada pasa, y seguimos esperando y nada pasa, y seguimos esperando y nada pasa, llegamos a un punto de desesperación, donde podemos tomar la decisión de abandonar la espera. Ya no seguir esperando. Es con ese sentido que el apóstol Pedro tiene que decirles, miren, les voy a aclarar algo. Les dice. No es que el Señor retarde su promesa. Él está siendo paciente. Él no quiere que ninguno se pierda. Él está dando un espacio de tiempo para que se afirmen los creyentes. Está dando un espacio de tiempo para que la gente pueda echar mano de la vida eterna. La gente pueda entender cuál es el camino de la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe. Es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Quizá para que lo entienda, podríamos comparar esto de los 4 obstáculos de la fe con los 4 obstáculos del amor. Hablando en lo natural, hablando de una relación de pareja. El amor también enfrenta los mismos 4 obstáculos, fíjese. Y si esa relación de pareja logra vencer esos 4 obstáculos, entonces podemos decir, pues sí, es amor verdadero. El primer obstáculo que una pareja tiene que poder vencer es el de la distancia. Están lejos, casi no se miran, pero se aman. Y logran superar ese obstáculo de la distancia, sabiendo que un día van a estar juntos y llega el tiempo en el que pueden estar juntos. Pero luego ya casados también. Uno trabaja en un lado, otro trabaja en otro lado, tienen que distanciarse, uno comienza a viajar, están distantes. Si es verdadero amor, van a vencer ese obstáculo de la distancia. El verdadero amor vence ese obstáculo. El que no es verdadero amor, no, es que me siento solo, necesito a alguien que me consuele, no es verdadero amor. El verdadero amor tiene que vencer ese obstáculo de la distancia. Luego también, el verdadero amor tiene que vencer todas las adversidades. La oposición de la familia, oposición de las circunstancias que no se dan, las adversidades, necesidades, problemas que surgen para poder estar juntos. Situaciones que están fuera del control de las personas. Ellos se aman, quieren estar juntos, pero hay oposición. Las cosas no se dan, las cosas no salen. Pero si se aman, van a luchar contra todas las adversidades y van a llegar al final y van a permanecer juntos. Segundo obstáculo del amor. Pero también el amor tiene que vencer el tercer obstáculo, el de las opciones, el de las otras oportunidades. La mujer va a tener que vencer el obstáculo de poder ser cortejada, buscada, enamorada por otro. El hombre va a tener que vencer el obstáculo de estar buscando otra alternativa, otra opción. Y si es verdadero amor, lo van a lograr. Van a vencer las tentaciones. Hasta este punto espero que ya lo esté conectando, que los mismos retos de la fe son los mismos retos del amor. La distancia, las tribulaciones y las tentaciones. La fe tiene que vencer esa distancia que tenemos actualmente entre nosotros y la manifestación del reino. Con la fe vencemos las tribulaciones, las necesidades y las aflicciones, pero con la fe también rechazamos las tentaciones, porque sabemos que hay algo más grande y más glorioso en la eternidad. Lo mismo sucede entonces con el amor.
El amor de pareja tiene que lograr vencer esa distancia, ese tiempo que no están juntos. La pareja, el amor de esa pareja tiene que vencer los problemas económicos que vengan, tiempos de enfermedad, situaciones adversas con la familia, con lo que sea. El verdadero amor va a causar que permanezcan juntos y se sobrepongan a ese obstáculo de las adversidades. Pero el verdadero amor también va a vencer toda tentación, toda otra oportunidad. El verdadero amor va a vencer cualquier otra opción que se presente, porque estas personas han determinado permanecer juntas. Pero el mayor obstáculo para el amor también sigue siendo el tiempo. En la Biblia encontramos el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Que tuvo que trabajar 7 años para poder recibir a la mujer que él amaba. Y cuando pasan los 7 años le dan a la que él no esperaba. Y entonces trabaja otros 7 años más. Y la Biblia dice, porque la amaba. El verdadero amor vence el obstáculo del tiempo. Algunos se enamoran bien jóvenes, quizás desde el bachillerato y comenzando, y tiran línea de aquí que vayamos a la universidad y que nos graduemos. Hay quienes han tenido 10 años de noviazgo, ¿verdad? Hay quienes han tenido un montón de años de noviazgo y han logrado superar esa etapa del tiempo. El tiempo pasó con aquella esperanza: un día, mi amor, vamos a estar juntos. Un día, un lucero, un ranchito, y como decía el poema, una casa, ¿un qué? Lo que sea. Pero el asunto es de que el amor tiene que vencer ese obstáculo de que el tiempo pasa y no se puede consumar la unión. Cuando no es verdadero amor, llega un punto donde, mira, démonos un tiempo. Ya me aburrí, ya esta rutina, ya me cansé. Y eso del tiempo es tan serio, porque una vez logra la pareja estar juntos, luego viene la necesidad de seguir permaneciendo a pesar de los años. El verdadero amor va a lograr que terminen, así como aquella película que se llama Up, donde el viejito anda con unos globos y la casa sube arriba con un montón de vejigas. Y salen unas escenas muy bonitas, muy interesantes ahí de los dos ancianitos y luego cómo él se queda solo. Muy interesante la película en cuanto a la relación de pareja. El verdadero amor va a vencer el obstáculo del tiempo. Van a pasar los años, van a pasar décadas, van a cumplir las bodas de plata, van a procurar llegar a las de oro y si es posible a las de diamante. Está un poco difícil en el mundo en que vivimos, pero el verdadero amor causa que la gente permanezca junta. Amén. Entonces, mire, hay una similitud entre la fe y el amor. La fe tiene que vencer la distancia que hay entre nosotros y el reino, las adversidades y las tentaciones, y la fe tiene que permanecer con el tiempo, y esa es la que más cuesta. Con el amor es lo mismo. El amor de una pareja tiene que aprender a vencer la distancia entre las personas, la separación que tienen que experimentar por el trabajo. Algunos, especialmente los recién casados, se acaba de ir el hombre y ya le están llamando por teléfono: ya llegaste, mi amor, es que me hace falta oír tu voz. Ojalá que así pudieran seguir con los años, ¿verdad? Porque después llegan los años y dices: yo quisiera que no viniera este viejo de vez en cuando. Entonces son detalles ahí ya en el camino que tienen que arreglarse. Pero el amor también tiene que vencer los mismos 4 obstáculos. El obstáculo de la distancia, seguir con ese anhelo de estar juntos y luchando por permanecer juntos, aunque tengan que permanecer durante algunas etapas separados. Tiene que vencer las adversidades, los problemas que vengan, tienen que vencer todas las tentaciones, pero el reto más grande del amor es permanecer. Que con los años sigan juntos, que con los años el amor madure y ya no se convierta en una atracción sexual, no se convierta en un enfoque únicamente en la necesidad física, sino que se convierta en la voluntad de querer ver a alguien desarrollándose, creciendo y complementar a esa persona. Así fue como Dios diseñó el matrimonio, para complementarnos los unos a los otros. Pero más bien debería de haber un propósito de poder dar, de poder servir, de poder ayudar y de poder levantar. Porque eso nos puede ayudar realmente a caminar en amor, porque el amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. El amor procura levantar, servir, beneficiar. Y de eso se trata el verdadero amor. Pero el amor tiene que pasar o vencer ese 4º obstáculo, el obstáculo de la espera.
Y en la Biblia podemos encontrar cómo los hombres de Dios vencieron esos obstáculos. Encontramos cómo el mayor reto es el de esperar, porque esto de estar ausente al Señor, o sea, no experimentar la cercanía, la presencia de Dios, lo podemos comparar con los tiempos en los que David, por ejemplo, podía sentirse que él estaba lejos de Dios y él tenía que esperar, y él escribe aquellos salmos: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Eso de estar ausentes al Señor, de no tener la manifestación de Dios en su vida, podemos ocupar como ejemplo a Sansón. Sansón se quedó sin la presencia de Dios, Sansón se quedó sin el respaldo de Dios. Lo de los padecimientos podemos tomar como ejemplo a los profetas. Los profetas padecieron, hermano, sufrieron grandes cosas, pero por medio de la fe ellos vencieron todos los padecimientos. Lo de las tentaciones podemos ocupar a Moisés. Moisés fue tentado a quedarse en Egipto, pero él rechazó toda la gloria de Egipto porque él sabía que había algo más grande. Podemos pensar en José. José pudo haberse detenido en las oportunidades que él tuvo en el palacio, pero lo que vemos es que los hombres de Dios pudieron vencer el estar ausentes al Señor, pudieron vencer los padecimientos, pudieron vencer las tentaciones, pero también pudieron vencer esos tiempos de espera para que se cumplieran las promesas, como en el caso de Abraham, esperando el nacimiento de un hijo, 1 año, 5 años, 10 años, 14 años, 20 años, 23 años, esperando. Y ese es el reto más grande. O como Daniel, cuando él entiende, hermano, de que Dios ha hablado acerca de visitar y de restaurar al pueblo después de 70 años, y comenzar a contar años y esperar el restablecimiento, esperar el salir de la cautividad. En la Biblia nosotros encontramos una gran cantidad de eventos que estuvieron relacionados con esperar. ¿Y por qué estoy compartiendo sobre esto esta mañana? Porque bajo el enfoque del apóstol Pedro, nosotros tenemos que saber que el Señor no ha retardado ni está retardando su promesa. Él está siendo paciente, pero Él va a cumplir su palabra. El Señor viene, Él viene por la iglesia y Él vendrá para establecer el reino. Pero nosotros tenemos que saber que nos toca enfrentar ese cuarto obstáculo de nuestra fe, que es la espera. Seguir esperando y retener nuestra fe. Que pasen los años, pero usted sigue reteniendo la fe. Por eso estoy compartiendo sobre esto. Entonces nosotros vemos en la Biblia que hay una gran cantidad de historias que están relacionadas con esperar. El mayor reto de la fe, hermano, es esperar. El mayor reto de la fe no son sus problemas. Con su fe usted puede vencer el problema. El mayor reto de la fe no son las tentaciones. Con su fe usted menosprecia las tentaciones. El mayor reto de la fe no es que Dios esté lejos, no es que el reino no es visible, porque por la fe usted mira las cosas que no se ven. El mayor reto de la fe es tener que esperar. El mayor reto de la fe es que usted está orando y no pasa nada. El mayor reto de la fe es que pasan los años y usted no encuentra su media naranja. El mayor reto de la fe es que pasan los años y su negocio no prospera. El mayor reto de la fe es que usted está sirviendo, se está congregando, ha cambiado de vida, pero usted no mira realmente el cumplimiento de las promesas. No mira que la palabra se haga realidad en su vida. Pasan los años y usted está esperando. Ese es el mayor reto de la fe. Seguir reteniendo la fe cuando el tiempo transcurre, pero no hay ninguna manifestación. No hay ninguna respuesta. Y de esto le decía, hay varias historias en la Biblia. Abraham tuvo que esperar un montón. Luego pensemos en Israel. Los israelitas iban para Canaán, se tardaron 40 años. Y cuando entraron, no entraron los que Dios sacó como adultos, todos se murieron en el desierto. Les tocó esperar en el desierto, entrar a la tierra prometida, y al final, por desobedientes, no entraron. ¿Por qué? Porque no supieron esperar. Porque se desesperaron en el camino. Porque en el camino dijeron, nombremos otro capitán y regresémonos a Egipto. ¿Ve usted cómo el problema es esperar? El problema no fue la falta de agua. Tuvieron agua cuando la necesitaron. El problema no fue que quisieron comer carne y no hubo carne. Hubo carne cuando ellos querían carne. El problema no fue enfrentar a los ejércitos enemigos. Dios les dio la victoria. ¿Cuál fue el problema? Esperar. No supieron esperar y al final no entraron. La historia continúa con escenas y con tiempos de espera.
el tiempo en el cual el reino tenía que ser establecido, destruir a todas las naciones que habían en Canaán y ser consolidados. Pasaron años, pasaron décadas luchando para que el reino se pudiera establecer y escoger al primer rey, al rey Saúl. Pero pasaron años hasta que el reino fue establecido. Pero luego, al igual que lo que pasó en Egipto, 400 años esclavo, después de que el reino es conquistado y los israelitas son llevados cautivos a Asiria y a Babilonia, ahora esperar que Dios los saque del cautiverio. Y pasaban años y años y años y no salían del cautiverio. La Biblia nos muestra muchas escenas, muchas historias donde el reto era esperar. El reto más grande de la fe es el tiempo, es la espera. No son las tribulaciones, no son las tentaciones, no es que no veamos el reino, es tener que esperar y nada pasa. Y por eso es que muchos se retroceden cuando ven que no se cumplen las promesas de Dios. Porque para nosotros en nuestra naturaleza humana es tan difícil el poder esperar. Siguiendo con las historias de espera, en la Biblia pasaron 400 años entre Malaquías y Mateo, pero había que agregarle cientos de años hacia atrás en la espera de que el Mesías naciera. Porque los profetas anunciaron que el Mesías iba a venir. Desde Génesis, hermano, hasta Malaquías se nos habla de la manifestación del Señor. Se nos habla de un profeta semejante a Moisés. Se nos habla de la descendencia de la mujer. Se nos habla del anciano de días y del hombre, de uno con semejanza de hombre al quien se le iba a entregar el reino. Se nos habla del Mesías viniendo. Llegamos hasta Malaquías y pasan 400 años de silencio. No hay profeta, no hay relación de Dios con Israel. El pueblo se apartó de Dios. Ellos están esperando el Mesías. 400 años, hermano. Y al fin aparece el Mesías. Y cuando aparece el Mesías, lo matan. Y ahora aún hasta los apóstoles, que estaban los discípulos, que estaban camino de Emaús, cuando platican con el Señor sin saberlo, dicen, es que nosotros esperábamos que Él iba a restaurar el reino. Habíamos confiado en Él, pero lo mataron. Perdieron la esperanza. El perder la esperanza, hermano. El abandonar la posición de firmeza, la posición de fe, es el reto más grande que los seres humanos tienen que enfrentar. Y ese reto es el que yo quiero que ustedes en el que quiero que usted se enfoque esta mañana, para que usted determine que usted va a permanecer basado en esto. Dios es fiel a su palabra. Usted no entiende lo que está pasando, por qué está pasando, pero hay uno en los cielos que ha prometido, ha jurado, y Él va a cumplir su palabra. Y usted va a seguir esperando en Él, pase lo que pase. Usted no se va a volver atrás, porque hay una esperanza que usted ha abrazado. Y es su responsabilidad retener esa esperanza o soltarla. Es por esa razón que el apóstol Pedro le escribe a los creyentes. No es que el Señor se tarde, le digo, está siendo paciente. Siguiendo con las historias de esperar, aparece el Mesías, lo matan y ahora el Mesías dice que Él va a volver. Y aquí estamos nosotros. Y el problema es que al final del siglo I, allá con las revelaciones dadas a Juan, Él escribe, he aquí vengo pronto. Y hermano, ya pasaron 19 siglos y la iglesia ha estado esperando al Señor. Y hay gente que se burla diciendo que es Dios y que los evangélicos dicen que el Señor va a venir. Pues es lo que la Biblia dice. Nosotros repetimos lo que la Biblia dice. Y Él dijo que venía pronto. Solo que ese pronto es en la medida del tiempo de Él, no en la medida de nosotros. Usted le pregunta a alguien en Guatemala, ¿y cómo está el clima, hermano? Fíjese que está caliente. Pero como ellos están acostumbrados a lo frío, usted llega y necesitaba chumpa. Usted le pregunta a alguien de Estados Unidos sobre cómo está el clima y le va a dar una respuesta con respecto a su ambiente. Probablemente le está diciendo, mire, está un poquito frío, pero ese poquito frío para ellos es realmente que está temblando la gente. Entonces eso de la experiencia personal impide que entendamos realmente lo que queremos comunicar. Y en el caso del Señor tenemos que entender, Él dijo, he aquí vengo pronto, pero Él es el eterno. Y para Él 1000 años son como un día. Así que el Señor solo se ha tratado 2 días. Y algunos ya están desesperados. Ya no aguantan más espera. Es el asunto.
El tener que esperar es un gran reto, seguir confiando, seguir reteniendo la fe, seguir aguardando el cumplimiento de la palabra. Eso es mayor que tener un problema, el cual se puede obtener un milagro y una respuesta. Que tener una tentación y que la puerta de la salida se nos abra y huimos de la tentación. Que no podamos ver el reino ni al Señor porque espiritualmente y por la palabra nos enfocamos en las cosas que no se ven. Pero tener que esperar, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han estado esperando. Pero para ustedes es esta palabra. Hay que seguir esperando. Hay que retener nuestra fe. Y hay que entender que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No es que Él se haya tardado. Nosotros podemos entender entonces, según la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Dios no está retrasado, hermano. Nunca Dios ha llegado tarde. Nunca Dios va a llegar en el momento inoportuno. No es tardanza, no es incapacidad. Dios tiene un propósito. Dios está siendo paciente y está dando el tiempo necesario para que más gente se arrepienta. Si el Señor hubiera venido hace algunos años, entonces mucha gente se hubiera quedado fuera del conocimiento de la salvación. Creyentes que se habían apartado y han podido regresar, se hubieran quedado fuera. Y sabe, mientras este tiempo se extiende, hay que entenderlo como el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Cada día es el día de la salvación. La gente puede ser salva cada día por medio de poner su fe en Jesús. Y el Señor no ha venido, según las palabras del apóstol Pedro, dando tiempo para el arrepentimiento. Porque la gente necesita saber que tiene que arrepentirse, que tiene que poner su confianza en Jesús, que tiene que confesar a Jesús como el Señor de sus vidas y que tiene que decidir vivir siguiendo a Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Entonces Dios tiene un propósito. Él está siendo paciente porque Él quiere que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Ahora, lamentablemente, cuando los creyentes no entienden esto, no entienden que Dios tiene un propósito de salvación, los creyentes se detienen. Y ahorita mismo tenemos hermanos nuestros que han vuelto atrás. Tenemos gente en todas partes del mundo que perseveraron, pero se han cansado, se han desanimado, se han vuelto atrás, se han apartado. Dios está esperando que esa gente regrese. Dios tiene ese propósito de que otros se arrepientan, pero los que no entienden que ese tiempo es un tiempo de oportunidad de salvación, ocupan este tiempo para retroceder. O sea, vea, Dios extiende el tiempo para que más gente se salve. Amén. Pero ese tiempo extendido también sirve para que más creyentes se detengan, para que más creyentes se desanimen. Porque mientras más larga es la espera, más oportunidad hay de detenerse, más oportunidad hay de dudar del cumplimiento de las promesas, del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar claros en esto. Dios está siendo paciente. Ahora, a la paciencia de Dios, mis hermanos, se le llama misericordia. Dios está siendo misericordioso. Ahora, el tiempo de la paciencia de Dios para que esta gente se salve, o con nosotros, para que nos afirmemos, demos fruto, para que nos reconciliemos, para que volvamos al Señor y afirmemos nuestra vida, el tiempo de la paciencia de Dios con nosotros también es el tiempo de nuestra paciencia esperando el cumplimiento de sus promesas. Quiero que entienda eso. La paciencia de Dios con la gente también es el tiempo para nuestra paciencia esperando su palabra. Mientras Dios espera que la gente se arrepienta, nosotros tenemos que continuar esperando el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Entonces, la paciencia de Dios se llama misericordia, pero la paciencia nuestra se llama perseverancia. Mientras Dios está siendo misericordioso, nosotros tenemos que ser perseverantes, entendiendo, como dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 15, que la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Estemos claros en eso. No pensemos jamás que Dios se tarda, que Dios olvida. No, la paciencia de Dios es para salvación.
Entonces usted no se desanime, hermano. Quizás usted está igual que los israelitas, que llega a un punto en la historia donde dicen: pasó la siega, se acabó el verano y nosotros todavía no hemos sido salvos. Quizás usted dice: pasó el 2019, bueno, es más, está terminándose ya la década. Estamos ya en el próximo año, iniciando una nueva década. Han sido años largos, años de vacas secas para mi vida. No veo la manifestación de Dios, no veo el respaldo de Dios, no veo el cumplimiento de las promesas, pero hay una responsabilidad suya y es continuar esperando en Dios. Retener la confianza, no moverse de su fe, porque Dios es fiel a su palabra. Pero esa es una responsabilidad muy particular. El apóstol Pedro, vámonos al verso 1 del mismo capítulo 3 de la segunda carta. El apóstol Pedro, me imagino yo que él vio la necesidad de afirmar a los creyentes en su fe, porque había gente que pensaba que ya el Señor vendría dentro de unos meses, que el Señor vendría en algunos años, y pasan 3 años, 5 años, la iglesia está siendo perseguida. Pasan 10 años, 20, 30 y el Señor no regresa. Pedro escribe esto probablemente allá por el año 60 de la era cristiana. Ya habían pasado varias décadas de persecución, de padecimientos, toda la persecución que los creyentes experimentaron, que usted comienza a leer en los primeros capítulos del libro de Hechos. Esa persecución era una realidad. Entonces Pedro tiene que aclararles: miren, es que no es que el Señor se haya tardado. No es que Él no pueda cumplir su palabra. Él está siendo paciente. Pedro ve la necesidad en el siglo I, cuando la gente se está desanimando de retener la fe, cuando la gente se está deteniendo de continuar perseverando, esperando la manifestación gloriosa del Señor. Pedro ve la necesidad de aclararles. Miren, les dice, es que tengan esto claro, tengan entendido, verso 15, que la paciencia del Señor es para salvación. La paciencia de Dios es para que la gente pueda ser salva. Pero Pedro comienza esto en el verso 1 diciendo: esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Dónde comienza lo que Pablo está diciendo en el 15? En el verso 1. Pedro les dice: miren, ya es segunda vez que les escribo. Y les estoy escribiendo porque yo quiero que ustedes tengan claro, tengan este entendimiento, pero completamente claro. Sepan que hay palabras, hay enseñanzas que fueron dadas por los profetas. Hay mandamiento de parte del Señor. Hay doctrina que fue dada por medio de los apóstoles. Verso 2. Y Pedro les está diciendo: yo quiero que ustedes se acuerden de las cosas que fueron enseñadas por los profetas. Yo quiero que ustedes tengan en mente el mandamiento del Señor y se acuerden de la doctrina de los apóstoles. Pero también sepan esto, les dice en el verso 3, que en los postreros días van a venir burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, Pedro ve la necesidad de aclararle a los creyentes. Y le dije, se cree que él escribió esto más o menos en el año 60. Pedro ve la necesidad de animar a los creyentes a que retengan la fe, a que no se desanimen, a que permanezcan esperando. Y le dice: yo quiero que ustedes se acuerden todo lo que los profetas han escrito. Porque los profetas hablaron de Cristo y hablaron de lo que Él iba a hacer. Yo quiero que ustedes tengan en su memoria, les dice, que ustedes recuerden el mandamiento del Señor, las palabras, la doctrina, la enseñanza de Cristo. Acuérdense de eso. Pero también quiero que se acuerden de lo que les enseñaron los apóstoles. Pedro ocupa 3 testigos entonces para establecer a los creyentes. Y esos 3 testigos nosotros también podemos utilizarlos para perseverar en nuestra fe, hermanos. Lo que los profetas dijeron, lo que Jesús dijo y lo que los apóstoles dijeron. Tenemos 3 testigos que pueden ayudarnos a establecernos en fe. ¿Por qué yo sigo esperando la manifestación del Señor Jesucristo? Porque los profetas hablaron de eso. Jesús también lo confirmó. Y también los apóstoles hablaron de la venida del Señor. ¿Alguien está conmigo?
¿Por qué yo puedo esperar la entrada en el reino? Porque los profetas hablaron del reino. A Daniel se le reveló el reino siendo dado a los santos. Jesús habló del reino diciendo: venid benditos, entrad al reino preparado por mi Padre para ustedes. Y los apóstoles hablaron del reino. ¿Me está siguiendo? Los profetas, Jesús y los apóstoles son tres testigos en los que nosotros podemos confiar. Y Pedro ocupa a estos tres como base para decirle: miren, hermanos, es segunda vez que les escribo. Y yo quiero inquietarlos, quiero despertarlos. Estoy apelando a su entendimiento. Apóyense en lo que dijeron los profetas. Apóyense en lo que dijo el Señor Jesús. Apóyense en lo que dijeron los apóstoles. Y sigan esperando a aquel que ha prometido manifestarse en sus vidas. Retengan la fe. Esa es la manera en que vemos al apóstol Pedro dirigirse aquí a los creyentes. Así que le está diciendo: yo quiero que ustedes entiendan, quiero que ustedes se acuerden y que ustedes sepan, los burladores van a venir. Y ahora pues, así como el evangelio se ha extendido, también se han extendido los burladores. Desgraciadamente, como está escrito en la palabra, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino, ni todo el que llame a Jesús Señor es un verdadero creyente. Tenemos iglesias que realmente no son iglesias, son cuevas de demonios. Tenemos iglesias que no son iglesias, son lugares de entretenimiento. Pero el Señor conoce quiénes son los suyos. Él sabe quiénes son sus hijos. Sus hijos tienen una marca, la marca del Espíritu Santo. Cualquiera puede decir que es cristiano evangélico, cualquiera puede andar una Biblia debajo del brazo, pero el Señor sabe quiénes son sus hijos y Él viene por la verdadera iglesia. Pero junto con el esparcimiento del evangelio se ha extendido la iglesia, entre comillas. Y tenemos ahora una diversidad de iglesias o de gente que dice ser parte de la iglesia. Y mucha gente se burla del evangelio, se burla de los cristianos, se burla de Jesucristo por culpa de esos grupos, por culpa de esas personas que en algunos casos son fanáticos, por culpa de esas personas que en algunos casos son obreros fraudulentos, por culpa de esas personas que en algunos casos son ministros del diablo, de Satanás, que se disfrazan y son piedra de tropiezo para la gente. Pero por eso usted tiene que estar atento a lo que los profetas dijeron, a lo que Jesús enseñó y a lo que los apóstoles predicaron. Porque ahí su fe va a estar firme. Y sepa que los burladores van a venir. Va a haber gente que lo va a menospreciar, gente que lo va a ridiculizar, gente que le va a decir a usted: mira, y desde aquella vez que te vi y todavía sigues yendo a esa misma iglesia vos. No, hombre. O sea que a vos te gusta que te estén lavando el cerebro. O sea que vos no tenés otra cosa que hacer más que irte a meter a la iglesia todos los domingos. Y la gente se va a burlar de usted, lo va a ridiculizar. Van a tratar de ofenderlo para sacudirle su fe. Pero usted tiene que saber en quién ha confiado. Usted tiene que saber quién es su esperanza. Porque los burladores vendrán, dijo el apóstol Pedro. Y ahora ya vinieron. Porque el enfoque aquí es claro. Dice que en los postreros días. Los posteriores días son los días finales. Y ahora más que nunca esos burladores usted los encuentra en la internet por montones. Gente que ridiculiza, gente que enseña, maldice y habla cosas contrarias al evangelio. Pero usted es llamado, hermano, a ponerse firme. En Hebreos capítulo 10, verso 35. El apóstol Pablo ahora comparte el mismo mensaje, el mismo interés del apóstol Pedro. Y si algo va a recordar, y después de esto se puede volver a dormir, que sea este texto, Hebreos capítulo 10, verso 35. Cuando se lo haya memorizado, se puede dormir de nuevo. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué dice Hebreos 10, 35? No pierdan pues su confianza, que tiene gran galardón. Es su responsabilidad no perder la confianza. Pablo dijo: he guardado la fe. Es su responsabilidad guardar la fe. Es su responsabilidad no perder la fe. Es su responsabilidad hacer crecer su fe. Es su responsabilidad retener la fe. Quizá usted en algún tiempo tuvo fe. Hoy no sabe si cree o no cree. Quizá usted en algún tiempo se podía considerar que su fe estaba firme, grande, estable.
Pero últimamente como que su fe, su comunión con Dios se ha venido al suelo y está tambaleando un poco y necesita levantarla, necesita afirmarla. Vea, el apóstol Pablo dice que es nuestra responsabilidad no perder nuestra confianza. No perder nuestra confianza es lo mismo que retener la fe. Es nuestra responsabilidad. Y Pablo da un aliciente. Tiene gran galardón, dice. ¿Cuál es el galardón, hermano? La liberación de este mundo, la glorificación del cuerpo, la vida eterna, hermano. Ahora, en el verso 36, Pablo habla de lo que le estoy mostrando que es el reto más grande de la fe. Esperar, el tiempo, la paciencia. Verso 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Hermano, manténgase haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Eso dice la palabra. Que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mientras usted vive en este mundo, usted agrada a Dios por fe, mientras trabaja en mantenerse limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es una de las áreas en las que se identifica la verdadera iglesia. La verdadera iglesia trata de no contaminarse. La verdadera iglesia está representada en Daniel, que no quiso ni comer la comida que el rey le concedió como parte de la ración diaria, porque no quería pecar contra Dios. El verdadero creyente se identifica por esto, iglesia. Trata de vivir para Dios. Trata de no contaminarse, trata de limpiarse, lucha contra el pecado. Y eso marca a un verdadero creyente. El apóstol Pablo está diciendo acá, en el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Hay alguien que lo cree? El que ha de venir vendrá, y no tardará. Jesús dijo, aquí vengo pronto. Pablo ocupa el lenguaje un poquito. Hermano, un poquito de ya 1900 y algo de años. Un poquito. Nos pasa en el campo, nos ha pasado allá en Nicaragua, en los viajes misioneros. Decidimos un día ir a dejar a los hermanos que habían llegado a la iglesia para reunirse con nosotros. Y entonces, súbanse hermanas, el pica, vamos a ir a dejarlos. ¿A dónde es que viven? Allá a la vuelta. Pero esa vuelta, hermano, si casi da vuelta el pica, pues. ¿Y a dónde es, pues? No, siga derechito, derechito, allá a la vuelta. Hermano, sin mentirle, una vuelta que para llegar a la vuelta eran como media hora. Pero cuando nos dijeron que era a la vuelta, uno inmediatamente mide según su propio entendimiento, ¿verdad? A la vuelta es ahí nomás. A la vuelta. Pero para otros a la vuelta es allá por Agua Caliente. Allá a la vuelta, allá damos vuelta. Entonces vea, Pablo ocupa el mismo lenguaje que el Señor, porque Él está hablando de una manera espiritual. Porque para Dios, hermano, nuestro tiempo, el tiempo en la tierra, comparado con lo terrenal, no es nada. Comparado con lo celestial, perdón. El tiempo en la tierra, comparado con lo celestial, que es eterno, no es nada. Entonces Pablo viene, ocupa ese mismo lenguaje y como creyentes tenemos que entenderlo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que nosotros tenemos que seguirnos repitiendo un poquito y el Señor vendrá. Solo un poquito y el Señor vendrá. Como cuando el niño le dice a la mamá, mamá, ya va a venir mi papá. Sí, hijo, ya va a venirle. Pero para el niño ese ya va a venir significa que en el próximo minuto toque la puerta. Y el papá no llega en 5 minutos, ni en media hora. Mamá, ya va a venir mi papá. Sí, hijo, ya va a venir. Pero el niño mire que ya pasó 1 hora. Entonces el niño en su tiempo siente que eso está tan largo. Así nos pasa a nosotros. Sentimos que es tan largo esperar en Dios 5 años por una bendición. Sentimos que es tan largo esperar 10 años, esperar 20 años. Lo sentimos tan largo y ese es el mayor obstáculo de nuestra fe. Perseverar, seguir esperando, seguir creyendo, seguir persistiendo, permanecer. Yo descubro a través de la palabra que ese es el reto más grande. Pero Pablo, al igual que Pedro, tienen el mismo mensaje. No pierda la confianza, sea paciente. El galardón es la liberación y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Regresamos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Pedro y Pablo mantienen la misma línea de pensamiento, el regreso del Señor. Y como iglesia, hermanos, estamos aquí perseverando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí estamos perseverando. Hemos creído que Él murió por nosotros. Amén. Hemos creído que Él volverá por nosotros. Y estamos aquí permaneciendo, esperando esa manifestación. Pero mientras esperamos, tenemos que ocuparnos de que nuestra fe crezca. Tenemos que preocuparnos de que nuestra fe no decaiga y no perder nuestra fe. Tenemos que ocuparnos de que otros alcancen la fe. Tenemos que ocuparnos de que la palabra corra y otros alcancen a echar mano de la vida eterna, que otros crean, que otros alcancen la bendición de Dios. Pedro continúa su mensaje diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, va a venir repentinamente, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire, hermano, solo la iglesia tiene esta información. Gran tribulación viene sobre el mundo. Solo la iglesia sabe eso. Otros andan pensando en ovnis. Otros andan esperando la tercera guerra mundial. Solo la iglesia sabe, juicio viene sobre la tierra. Pero la iglesia será guardada de la hora de prueba que debe venir sobre el mundo entero. Pero solo la verdadera iglesia va a guardar su corazón. Solo la verdadera iglesia, representada en las vírgenes con las lámparas que tenían aceite, van a estar listas cuando el Señor venga. Pero van a haber muchas vírgenes que no están listas. No tienen aceite en sus lámparas. Y cuando el Señor venga se van a quedar fuera. Pedro aquí está hablando de dos elementos. Uno, el Señor viene. Dos, el juicio viene. Y sobre esa base, él declara lo siguiente: si ustedes como iglesia saben eso, ¿cómo no van a vivir en una manera santa y piadosa de vivir? Si ustedes saben que juicio viene, ¿qué es lo que nos conviene? Limpiarnos, practicar la justicia, limpiarnos más cada día. Si sabemos que el juicio de Dios viene, nos conviene vivir en el temor de Dios. Si sabemos que el juicio viene, nos conviene vivir por la fe. Nos conviene el estar seguros de que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Pero entonces establece, el juicio va a venir. Los elementos ardiendo van a ser consumidos. Va a haber cielo nuevo, tierra nueva, pero después de un juicio sobre todo el sistema que se conoce ahora en el mundo. Yo me imagino el tiempo en que Noé estaba construyendo el arca. Él sabía que vendría un diluvio porque Dios se lo dijo. Y él tuvo que trabajar en el arca. Yo me imagino, hermano, la Biblia solamente dice que Noé era pregonero de justicia. Eso a mí me da la idea que él compartió con la gente. La Biblia no lo dice claramente, pero a mí me hace sospechar esa frase: Noé, pregonero de justicia. Yo me imagino que él habló con algunos que un juicio venía y la gente no le creyó. Yo me imagino que la gente se burlaba de él. La gente le preguntaba para qué era esa caja tan grande que estaba construyendo. Yo me imagino que él les explicó que Dios se había manifestado, que Dios le había hablado de que iba a traer un diluvio sobre la tierra. Y yo me imagino que más de algunos se habían burlado de él. No le creyeron. De igual manera nosotros estamos aquí. 22 años trabajando en esta parte del arca llamada Centro Cristiano de Fe. Y han habido burladores. Han habido gente deseando nuestra caída, mi caída. Ha habido gente deseando que usted se retroceda, que usted se vuelva atrás. Pero Dios nos ha sostenido con su diestra. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Y aquí estamos, perseverando, esperando, con este entendimiento. El Señor viene, pero también el juicio viene. Y parte de retener la fe significa, tenemos que vivir de una manera piadosa, temerosa de Dios. Tenemos que vivir de una manera santa. Es lo que dice el apóstol Pedro acá.
Ahora, si nosotros entendemos entonces que no es que el Señor se tarde, sino que a propósito Él está siendo paciente, entendamos que también a nosotros nos corresponde usar nuestra paciencia en el cumplimiento, en la expectativa de que lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo haga. Es nuestra responsabilidad seguir esperando. Aunque resulte difícil para nuestra mente, para nuestra carne, es nuestra responsabilidad retener la fe. Así que ahora, en un primer domingo de inicio de año, el mensaje es este, hermano. Retenga su fe. No pierda su confianza. Sepa que el mayor reto de su fe no van a ser las tentaciones. Dios le va a dar la salida juntamente con la tentación. Sepa que el mayor reto de su fe no van a ser las tribulaciones. Dios es su ayudador y Él puede obrar milagros en su vida. El mayor reto de su fe no es que el reino no está aquí ahora y que usted no puede verlo. Porque aunque usted esté lejos de Dios, usted puede experimentar la consolación. Usted puede experimentar la paz, la libertad, el gozo, el perdón. ¿Cuántos lo han sentido? Aunque estemos ausentes al Señor, podemos experimentar su presencia. Podemos experimentar sus manifestaciones, milagros, protección, respaldo. El reto más grande es el tiempo. Porque cuando el tiempo pasa y usted no experimenta milagro, protección, presencia de Dios, no experimenta paz, no experimenta consuelo y el tiempo sigue transcurriendo, ahí es donde muchos creyentes naufragan. Ahí es donde muchos creyentes se retroceden. Porque seguir esperando, después de haber esperado un tiempo y no recibir nada, realmente requiere convicciones muy profundas. Seguir creyendo, seguir creyendo, seguir creyendo. Y pasan 5 años y pasan 10 años y no se cumple la palabra. Ese es el obstáculo, ese es el reto más grande de la fe. Pero en la Biblia encontramos que siempre ha sido así. Eso de esperar en Dios. David tuvo que proclamar: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David experimentó estar desesperado. David experimentó tener que esperar en Dios. Pero David experimentó la manifestación de Dios en su vida. Y por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a no perder nuestra confianza, porque tiene gran galardón. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Vea la manera en que Juan se identifica. Yo, Juan, vuestro hermano. ¿Cuántos son hermanos de Juan? Somos hermanos de Juan. Y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Cuántos están atribulados? No tanto como en el primer siglo, ¿verdad? Pero tantito, poquito. Juan dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Copartícipe en el reino. ¿Cuántos son coparticipantes del reino? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan dice: yo soy copartícipe de las tribulaciones, porque él estaba en la isla de Patmos, exiliado por causa de la predicación del Evangelio. Él estaba siendo un copartícipe de las tribulaciones, de la persecución, de las aflicciones de la iglesia del siglo I. Pero él también se identifica a sí mismo diciendo: copartícipe del reino. Pero mire el tercer elemento: copartícipe en la paciencia. ¿Cuántos son copartícipes con Pablo? En la paciencia, esperando al Señor. Yo le he dicho a usted varias veces, el primer mensaje que yo escuché en una iglesia evangélica fue que Jesús volvía. Nunca yo había oído eso. El primer mensaje era el retorno de Cristo a la tierra y el reino establecido por el Señor. Y yo me quedé muy inquietado. Yo fui a preguntarle a mi mamá sobre eso. Yo no sé, me dijo.
Le fui a preguntar a mi papá, a saber, me dijo. A mi hermano ya sabía que no me podía contestar, así que no le pregunté. Y entonces tuve que volver a ir a la iglesia para seguir aprendiendo acerca de Jesús y entender, nuestro rey va a volver, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Él prometió que él iba a volver. Él prometió que él volvería. Y la Biblia dice que son bienaventurados los que aman su venida. Bienaventurados los que le esperan, los que están aguardando esa manifestación. Sí, hay algunos, hermano, que van a tropezar en los otros tres obstáculos. Para mí, en mi entendimiento, el mayor obstáculo de la fe es el tiempo. Pero sí, hay algunos, hay muchos. Ya tropezaron en las tentaciones, cayeron. Hay algo otros que ya tropezaron en las tribulaciones. ¿Y sabe con qué está conectado eso? Con la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla. Y semilla cayó en la tierra junto al camino, o sea, estaba bien dura y no produjo. Pero me llama la atención dos tipos de tierra en particular que revela corazón de personas. La tierra que está llena de piedras. Dice de que esos pedregales son las aflicciones, son los problemas. Hay gente que ha dejado de perseverar porque no supieron que por la fe podían vencer cualquier tribulación que viniera en contra suya y se apartaron del camino. Pero luego la tierra que tiene espinos, Jesús la compara con aquellos que las riquezas y los afanes de este siglo ahogan la palabra. ¿Cuántos de nuestros hermanos han vuelto atrás porque sus negocios los absorben tanto? Domingo a domingo hay gente que no se congrega, están ocupados en sus negocios. Domingo a domingo, entre semana, la gente está tan afanada en sus turnos, en su trabajo, no tienen tiempo para adorar a aquel que les da aliento, vida y todas las cosas. Semana tras semana lo mismo sucede. La gente está tan afanada en lo material, la gente está tan distraída y naufragan en cuanto a la fe. Sigo insistiendo, en mi entendimiento, el mayor reto de la fe es el tiempo. Seguir esperando, seguir creyendo. En mi entendimiento, a través de la fe, las tribulaciones pueden ser vencidas. Dios nos da la victoria. En mi entendimiento, las tentaciones pueden ser vencidas. Juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Y jamás Dios nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. En mi entendimiento, estar lejos del Rey en lo espiritual, literalmente, puede ser superado, porque aunque estemos lejos, tenemos su manifestación en nuestra vida. El consuelo, la paz, gozo de Dios. ¿Cuántos han tenido el gozo de Dios? ¿Cuántos saben lo que es tener la paz de Dios? La libertad que hay en Cristo. Estamos lejos, estamos ausentes al Señor, pero experimentamos su presencia. ¿Cuántos se han sentido perdonados? El perdón, la paz, esa carga fue quitada de nuestros hombros. El obstáculo más grande es permanecer. El reto más grande no es creer, sino permanecer creyendo. El reto más grande no son las tribulaciones, no son las tentaciones, no es estar lejos del Rey. No, el reto más grande es seguir, permanecer. Que pasen los años y usted sigue creyendo. Que pasen los años y usted sigue esperando. Que pasen los años y usted diga: yo sé en quién he creído, Él es poderoso para guardarme. Que pasen los años y usted diga: es fiel el que lo prometió. Que pasen los años y usted diga: yo sé que Dios no solamente prometió, Él juró por sí mismo. Y no solamente prometió, juró, sino que ha establecido un pacto con la sangre derramada en el Calvario. Y no solamente prometió, juró y ha establecido un pacto en la sangre. Me ha dado su Espíritu Santo. Tengo las arras de la herencia. ¿Cómo yo sé que Dios va a terminar su obra en mí? Porque soy testigo y he experimentado lo que Él ha comenzado en mi vida. Me ha dado su Espíritu. Y por su Espíritu yo puedo llamarle Padre. Asegúrese que usted puede llamarle a Dios Padre. Ya no ore: Dios que estás en los cielos. Si usted es un hijo, llámele Padre. Es lo que Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos.
Si usted es un hijo, Él es su padre, usted se acerca con libertad delante de su presencia. Usted ya experimentó la obra de Dios en su vida. Y aunque Él se tarde, usted sigue esperando. Y se sigue tardando, usted sigue esperando. Y ese tiempo de tardanza lo ocupa para ejercitar su confianza, lo ocupa para llevar fruto, lo ocupa para alcanzar a otros, lo ocupa para poder seguir intercediendo por otros. Hay familiares nuestros que necesitan conocer la verdad, hermano. Y Dios está siendo paciente. Dios no quiere que ninguno perezca. Tenemos que intensificar nuestra oración. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Necesitamos intensificar nuestra oración, clamando por revelación, clamando por la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros familiares que no le conocen, en la vida de nuestros familiares que tienen religión, pero no saben que Jesús es la vida, no saben que Él es el camino, no saben que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Necesitamos interceder por nuestros familiares que se han alejado. Este tiempo de paciencia de Dios es un tiempo para trabajar, es un tiempo para producir. No es un tiempo para retroceder. No es un tiempo para desanimarse, hermano. Juan dice que Él es copartícipe en la paciencia. Y en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, el Señor, sabiendo, porque para Dios esto está claramente establecido en la Biblia, sabiendo que al ser humano le corresponde esperar, el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A los que guardan la palabra de su paciencia, a los que siguen esperando el reino, a los que siguen esperando al Rey, a los que siguen esperando al deseado de las naciones. Y aunque todo se vuelva más confuso religiosamente, aunque el Islam crezca, aunque haya más ateísmo, aunque la maldad se multiplique, los verdaderos creyentes van a seguir esperando la manifestación de su Señor y Salvador Jesucristo. Y no se van a mover de esa esperanza. Y por causa de esa esperanza, Dios lo va a guardar. Y esto tiene que ver con el arrebatamiento. Dios guardando a la iglesia de la prueba que viene sobre el mundo entero. Terminemos con Hebreos 10:39. Mi reto para usted esta mañana, en el nombre del Señor, hermano, comenzando este año, habiendo tratado de darle a entender que el mayor reto de la fe es permanecer, es perseverar, y que es su responsabilidad retener la fe, no perderla. Mi reto para usted está aquí en Hebreos 10:39. Tome la decisión, porque aquí es donde está la elección, la libre voluntad de actuar, de proclamar su posición espiritual, como lo declaró el apóstol Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no soy de los que se regresan atrás, ni por las tribulaciones, ni por las tentaciones, ni porque no esté presente al Señor, ni porque el tiempo transcurra sin que vea la manifestación de Dios en mi vida. Esa es la forma en que cada uno de nosotros tiene que mentalizarse. Yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que perseveran para preservación del alma. Yo no soy de los que se van a perder porque descuidan su comunión con Dios. Me gusta la forma en que Nehemías habla cuando lo quieren engañar y lo citan en el templo y habían hecho una confabulación ahí para matarlo, y él no acepta porque él está siendo guiado por Dios. Pero hay una frase de Nehemías que me encanta cuando él dice: un hombre como yo habrá de huir, dice. Así quiero que hable usted. Una mujer como yo se va a echar para atrás. No, diga. Un hombre como yo, después de haber perseverado, se va a detener. No. Renuncia a retroceder y tome la decisión de permanecer firme, porque fiel es el que ha prometido que vendrá, porque fiel es el que ha dado su palabra en nuestra vida.
Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero